Sid Kagenou siempre soñó con ser algo más que un simple estudiante de fondo. Fingía ser débil, torpe e invisible, pero en secreto entrenaba cada noche para convertirse en un verdadero maestro de las sombras, aunque en su mundo original no tenía magia. Se dedicaba a enfrentar criminales bajo la luna, soñando con alcanzar ese poder oculto que tanto admiraba en las novelas. Una de sus compañeras, Akane, una chica famosa en la industria del espectáculo, intentaba acercarse a él. Lo curioso era que Sid era el único que no la trataba como una celebridad. En el fondo, ella arrastraba traumas desde su niñez, cuando fue secuestrada y lastimada por criminales. Desde entonces vivía intentando agradar a todos, ocultando su dolor tras una sonrisa. Una noche, al quedarse sola después de los preparativos del festival escolar, Akane fue secuestrada nuevamente. Los delincuentes querían un rescate, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Sid, ya en su rutina nocturna de justiciero, los rastreó y los enfrentó. Primero eliminó a un matón sin esfuerzo, pero luego se topó con un ex militar que representó un reto. Sin embargo, terminó derrotándolo con habilidad y liberó a Akane, que nunca llegó a saber quién fue su salvador. Al día siguiente, algo cambió entre ellos. Sid la llamó por su nombre, mostrando por primera vez algo de respeto, pero justo cuando parecía que su vínculo podía avanzar, un accidente lo golpeó de lleno y murió. Sin embargo, como suele pasar en los grandes relatos, la muerte no fue el final. Gracias a un inusual encuentro con un camión, Sid reencarnó en un mundo de magia. Esta vez nació en una familia noble, madre elegante, padre ausente y una hermana mayor llamada Claire, quien siempre lo superaba en todo, o al menos eso creía ella. En realidad, Sid seguía entrenando en secreto, ocultando su poder y actuando como un simple chico de fondo. Un día, durante una de sus excursiones nocturnas, se topó con un extraño ser deforme. Lo derrotó, pero al hacerlo, la criatura se transformó en una hermosa elfa. Al despertar, Sid fingió ser el líder de una organización sombría dedicada a luchar contra un supuesto culto de diablo. A la elfa, ahora llamada Alpha, le inventó una historia de profecías, héroes y maldiciones, y para su sorpresa, ella le creyó. Así nació Shadow Garden. Con el tiempo, su grupo fue creciendo, reclutando a más chicas poderosas, mientras él seguía actuando como un don nadie en público. Más adelante, cuando Claire fue secuestrada, Sid supuso que el culto real, que al parecer sí existía, la había confundido con una heroína reencarnada. Aún así, mantuvo su actuación, mientras Alpha y el grupo se encargaban de rastrear a los culpables. Claire, lejos de estar indefensa, insultó al secuestrador y amenazó con ir tras su hermano, aunque terminó recibiendo una brutal paliza. Justo cuando el ritual iba a comenzar, Sid irrumpió en escena con su grupo y confirmó lo impensado. Ese culto inventado era real. Mientras Alpha y las demás lo enfrentaban, el villano huyó, solo para caer ante la espada de Sid, que lo derrotó con un par de golpes. Después de ser rescatada, Claire regresó a casa y pronto fue enviada a la Academia de Caballeros. Con su hermana lejos, Sid pensó que tendría un poco de paz, pero no fue así. Alpha y las demás chicas decidieron continuar su camino por separado para cazar al culto por cuenta propia. Aunque lo dejaron atrás, prometieron seguir siendo parte de su causa. Años después, Sid se mudó a la capital para asistir a la misma academia. Para mantener su fachada de tipo insignificante, eligió el dormitorio más modesto, se juntó con los más raros del campus y hasta hizo apuestas absurdas para humillarse voluntariamente. Una de ellas lo obligó a confesar su amor a Alexia Midgar, la princesa de la escuela, famosa por rechazar cruelmente a todo el que se le acercaba. Sid, sin perder su estilo, se le declaró tartamudeando como un torpe, pero Alexia lo sorprendió aceptando. Al día siguiente, incluso se unió a su grupo para almorzar. Sus amigos no podían creer lo que veían. La princesa, famosa por su frialdad, ahora estaba disfrutando del almuerzo con ellos y mirando demasiado a Sid. Sid continuaba con su papel de estudiante promedio, arrastrándose a clases de esgrima, donde el instructor era Zenon Griffey, miembro de los Caballeros Reales. Mientras él hablaba sobre nobleza y justicia, Sid prestaba atención a algo más interesante, la técnica de esgrima de Alexia. Aunque era rígida y carente de talento, a Sid le gustaba por esa misma razón. Era auténtica. Más tarde, al escuchar una conversación entre Alexia y Zenon, deduce que están comprometidos. Intenta terminar su relación con ella, pero se entera de que sus amigos ya le contaron a Alexia sobre la confesión falsa. Ella, lejos de enojarse, lo chantajea para que siga saliendo con ella, pagándole con monedas de oro. Sid acepta encantado, aunque todos lo tildan de cazafortunas. Mientras Alexia se queja en el tren, él la escucha en silencio y le pregunta por qué no quiere casarse con Zenon. Ella responde que es demasiado perfecto, lo que la hace sospechar de sus verdaderas intenciones. Más tarde, tras una discusión sobre sus estilos de combate, ella admite que odia vivir a la sombra de su hermana Iris. Poco después es secuestrada camino a casa. Sid es arrestado como principal sospechoso y no se resiste. Mientras tanto, Alexia despierta en una celda junto a una entidad deformada. Un científico loco aparece y revela que busca usar su sangre real para revivir al rey demonio. Mientras Zenon interroga a Sid con violencia, este decide jugar al más torpe, compitiendo en estupidez con su captor. De vuelta en el laboratorio, el científico no logra obtener suficiente sangre de Alexia, así que descarga su
su frustración con la criatura. Ella, para protegerla, lo distrae, pero termina obligada a soportar actos humillantes. En la ciudad, Iris y Zenon se movilizan para rescatar a Alexia. Claire, al enterarse de que su hermano fue capturado, trata de salir del dormitorio desesperada por ayudarlo. Una noche, Alpha aparece en la habitación de Sid tras eliminar discretamente a sus vigilantes. Le cuenta que regresó en cuanto supo que estaba en problemas y que el Shadow Garden sigue creciendo. También deduce que el secuestro de Alexia está conectado al culto de Diablo. Durante su conversación, Beta llega para reunirse con ellos. Sid la recibe con su habitual actuación dramática, lo que la deja deslumbrada. Poco después, hombres de Zenon intentan incriminarlo con pruebas falsas, pero Sid los derrota sin esfuerzo. El Shadow Garden y la nueva unidad de Iris comienzan a buscar a Alexia. En la celda, el científico inyecta su sangre en la criatura, pero el experimento falla, el monstruo pierde el control, mata al científico y libera a Alexia antes de huir hacia la ciudad como una bestia desatada. Alexia escapa y se encuentra con Zenon. Al darse cuenta de que él estuvo detrás de todo, lo enfrenta, pero pierde en el combate. Justo cuando parece vencida, Sid aparece como Shadow. Zenon lo reconoce como el misterioso vigilante y lo subestima, pero Sid lo derriba con una técnica rápida. Mientras tanto, el monstruo ataca la ciudad. Los caballeros de Iris no pueden detenerlo. Ella misma intenta cortarlo, pero la criatura se regenera. Alpha llega al combate y, tras analizarlo, lo destruye con una técnica precisa. Iris, impresionada, le pregunta su nombre, pero Alpha solo le dice que disfrute el espectáculo. En otro rincón, Zenon, desesperado, se dopaba para enfrentar a Sid, pero ni así logra derrotarlo. Cae una y otra vez hasta que, con su ataque definitivo, Sid lo reduce a cenizas. Alexia, al ver la técnica de Sid, nota lo parecido que es a la suya. Después del combate, Sid desaparece como siempre, dejando a Alexia abrazada por Iris, feliz de tenerla de vuelta. Al día siguiente, Alexia agradece a Sid por reconocer su estilo de combate y le propone seguir saliendo. Él la rechaza con indiferencia, lo que la hace reaccionar de inmediato. Mientras tanto, las chicas del Shadow Garden descubren que hay un grupo de impostores usando su nombre y planean destruirlos. Iris, que sospecha de la implicación de Zenon en el secuestro, forma una orden separada de caballeros. También encuentra una reliquia que podría guiarla hacia el culto de Diablo. Días después, una misteriosa estudiante de cabello rosado aparece y se cruza con Sid en su primer día. Él, mientras sobrevive a las represalias de Alexia, jura que su papel como tipo común sigue intacto. Tras su ruptura con Alexia, los compañeros de Sid lo convencen de visitar el nuevo supermercado que causa sensación en la ciudad. Mientras tanto, Iris le pide ayuda a una brillante estudiante llamada Sherry para analizar unas reliquias misteriosas encontradas tras un ataque al culto de Diablo. Al llegar al supermercado, Sid se sorprende. El diseño le resulta familiar, casi como si hubiera salido de su mundo anterior. De pronto, una joven elegante lo lleva hasta un edificio lujoso donde lo recibe Gamma, una de sus subordinadas del Shadow Garden. Ella le cuenta que, gracias a los conocimientos que él le dio, fundó esta cadena llamada Mitsugoshi, que ya acumula enormes riquezas. Sid se deja llevar por el ambiente y se sienta en un trono preparado para él. Aunque finge indiferencia, se siente como un auténtico rey. Gamma le muestra los ingresos millonarios y le informa sobre los impostores que se hacen pasar por Shadow Garden. Antes de marcharse, le presenta a Nu, una nueva integrante asignada a ayudarlo. Esa noche, mientras caminan de regreso, Sid percibe una presencia sospechosa y se separa del grupo. Encuentra a Alexia enfrentándose a unos enemigos disfrazados como miembros del Shadow Garden. Sid observa en silencio hasta que la situación se vuelve crítica y elimina a los atacantes con facilidad. Luego entrega los cuerpos a Nu para su investigación. Al enterarse de estas muertes, el líder del grupo impostor ordena recuperar la reliquia robada antes de preocuparse por sus soldados. Al día siguiente, Alexia le informa a Iris sobre la existencia del grupo falso, pero ella solo quiere proteger el reino. Más tarde, Sid y sus amigos juegan a declararse a chicas al azar. Mientras sus compañeros fallan, Sid le da chocolates a Sherry, quien empieza a imaginar un romance con él. Su padre adoptivo, Ruslan Barnett, jefe del departamento de investigación, interpreta el gesto como una muestra de afecto genuino. Nu, infiltrada como estudiante, le cuenta a Sid que el impostor capturado no ha hablado, pero menciona a un soldado peligroso llamado Rex. Sid sospecha que todo esto forma parte de algo más grande. Días después, sus amigos lo inscriben en el Festival Bushin, esperando que gane fama y tal vez algo más. Durante el festival, Claire desata su frustración en los combates, mientras Sid se enfrenta a Rose Oriana, una princesa guerrera. Aunque tiene la oportunidad de ganar, decide perder con estilo, simulando una derrota trágica. Rose, intrigada, termina impresionada por su actitud y lo respeta como un verdadero oponente. Más tarde, Sherry lo visita en la enfermería y lo invita a una cita. Le da unas galletas caseras y le presenta a su padre adoptivo. Sid, al ver que se está involucrando con personajes importantes, decide tomar distancia por un tiempo. Sherry, sin embargo, no puede dejar de pensar en él. Celosa, visita a Alexia para preguntarle por su relación con Sid. Al descubrir que ya no están juntos, se siente aliviada, mientras Alexia, aún dolida, intenta mantener su orgullo intacto. Días después, Rose anuncia las elecciones escolares, pero el ambiente cambia abruptamente cuando el imitador del Shadow Garden activa una reliquia antigua y encierra la academia en una barrera. Cuando Sid intenta usar su magia, nota que está bloqueada. Un grupo hostil entra al aula y exige que
se arrodillen. Rose, valiente, se niega y desenfunda su espada, pero su magia no funciona. Sid se interpone para salvarla, siendo descartado por todos como un simple peón. Sin embargo, Rose comienza a verlo como un héroe. Mientras tanto, el enemigo encierra a los estudiantes en el auditorio, buscando la reliquia en posesión de Sherry. Sid, recuperando poco a poco su poder, observa desde la azotea y se prepara para actuar. En ese momento, Rex irrumpe en la habitación de Sherry para robar la reliquia. Ella, asustada, intenta resistir, pero él la domina con facilidad. Justo cuando todo parece perdido, aparecen unos guardias para protegerla. Ella huye mientras Sid observa al enemigo, evaluando la torpeza del falso grupo que intenta imitar su legado. Como atacar antes del amanecer no es su estilo, Sid elimina a las unidades del culto desde las sombras uno por uno. En medio del caos encuentra a Sherry corriendo por los pasillos. La protege en secreto, neutralizando a sus atacantes, y luego se presenta como su caballero salvador. Al verla tropezar, la atrapa con elegancia. Sherry, confundida, le señala una mancha de sangre, pero él solo le da una lección sobre lo imprudente que fue. Se refugian en una biblioteca, donde Sid deduce que Sherry es clave para operar la reliquia que anula la magia. Ella explica cómo funciona, solo bloquea la magia a la que ha estado expuesta antes, y Sid comprende que su estilo oculto y sutil puede eludir esa barrera. También descubren que el artefacto está en el auditorio, por lo que se dividen para preparar su contraataque. En otra parte, el líder del culto recrimina a Rex por sus fracasos. Rex se defiende, alegando que la mitad del equipo ya fue eliminado. Regresa para buscar a Sherry, pero lo recibe Sid con un golpe fulminante. Rex intenta atraparlo con una red mágica, pero no tiene oportunidad. Sid aparece en el centro de su defensa y lo derrota sin piedad. Lo deja rodeado de los cuerpos de sus propios aliados antes de darle el golpe final. Mientras tanto, Nu encuentra documentos en la oficina de Sherry, pero es interrumpida por un ex guarda con el corazón roto. Lo vence fácilmente y Sid aparece para recoger los instrumentos necesarios para activar la reliquia. Nu le informa que las chicas ya están infiltradas y listas para atacar, pero Sid ordena esperar hasta que el campo antimagia caiga. Sherry logra activar la reliquia, guiando a Sid al auditorio, por un pasadizo secreto del que su padre le habló. Aunque emocionada por la misión, los recuerdos de su madre la abruman. Su propio padre fue quien la sacrificó. Mientras tanto, los enemigos dentro del auditorio comienzan a disparar contra los estudiantes. Rose, paralizada por la presión, no reacciona, pero el impacto de la violencia lleva a Sherry a lanzar la reliquia contra la otra, desactivando el campo. Con su magia liberada, Rose elimina a un enemigo, encendiendo el espíritu de los estudiantes. En medio del caos, Sid irrumpe y elogia su técnica. Rose, sin reconocerlo, sigue convencida de que es solo un compañero de clases. El culto, superado, intenta escapar. El líder prende fuego a la escuela en un último intento por borrar todo. Rose logra evacuar a los estudiantes. Mientras Iris llega demasiado tarde, Sherry busca a su padre, pero no lo encuentra. El líder, refugiado en el estudio de Sherry, quema sus libros antes de enfrentarse a Sid. Es entonces cuando se revela su identidad. El líder del culto es Ruslan Barnett, su padre adoptivo. Fue un gran espadachín, pero una lesión arruinó su carrera. Amargado, eliminó a la madre de Sherry y se unió al culto. Al enfrentarse a Sid, libera todo su poder con ayuda de drogas mágicas, pero ni su nueva fuerza puede igualarlo. Sid lo derrota con elegancia, terminando el ciclo de tragedia. Sherry, al encontrar el cuerpo, rompe en llanto, sin saber que su salvador fue su compañero todo este tiempo. Al día siguiente, Sid aparece en las noticias como un criminal buscado. Alpha y las chicas no están felices con la atención que esto atrae. Sherry se despide de él, se mudará a otra ciudad para continuar su investigación. Cuando Sid le pregunta por qué, ella simplemente le responde que es un secreto. Durante los días siguientes, Sid disfruta de la paz tras evadir a Claire, su hermana. Recibe una carta de Alpha invitándolo a Tierra Santa. Mientras tanto, el Shadow Garden crece, Delta se une al equipo y Epsilon, otra integrante, destaca gracias a su elegante figura moldeada con magia viscosa, desatando competencia con Beta. Beta, en su tiempo libre, escribe novelas románticas con Sid como protagonista, aunque sufre de bloqueos creativos constantes. Para despejarse, Beta enfrenta a Epsilon en una guerra de egos, pero antes de que la tensión aumente, reciben noticias urgentes de Alpha. Mientras tanto, Gamma se reúne con Iris y Alexia en Mitsugoshi para ayudarlas a elegir el atuendo ideal para la próxima aparición pública de Alexia en Tierra Santa. Entre bromas y compras, Gamma les regala chocolates y lencería exclusiva. Iris, conservadora, desaprueba algunos conjuntos, pero Alexia defiende sus elecciones, mostrando su confianza. Por otro lado, Rose, ahora más involucrada con Sid, lo acompaña rumbo a Tierra Santa, soñando con poder salvarlo algún día y entregarle su corazón por completo. Sid no está muy entusiasmado con que Rose se le acerque demasiado, así que con educación, pero sin rodeos, le pide algo de espacio personal. Mientras ella sueña despierta con bodas y futuros hijos, él se enfoca en investigar la religión local, sus creencias y la leyenda de los 3 héroes que descendieron a Tierra Santa. Ya en la ciudad, Rose lo lleva al mercado, donde descubre un llavero que representa cómo Olivier, el más fuerte de los héroes, cortó el brazo izquierdo de Diablo. Más tarde lo guía a una librería, donde para su sorpresa, descubre que la autora de su novela romántica favorita es nada menos que Beta, vendiendo una versión disfrazada de Cenicienta. Aunque algo decepcionado, le pide un autógrafo que resulta estar escrito en un antiguo
antiguo idioma que él entiende sin problemas. Esa noche, Alpha se infiltra en la iglesia y encuentra al arzobispo y sus acompañantes eliminados. Intuye que escondían algo importante, pero se retira justo a tiempo antes de ser detectada. Mientras tanto, Sid patrulla la ciudad con su helado en mano, solo para usar el palito como arma contra un impostor. Epsilon aparece y trata de seducirlo, pero él está más interesado en el informe que en sus intentos visuales. Al día siguiente, Sid busca algo de paz en las aguas termales. Sin embargo, su momento de calma se rompe cuando Alexia aparece, sin saber que él también estaría allí. Hablan sobre el juicio de las diosas, donde se invocan guerreros del pasado para probar a los elegidos. Aunque ella trata de provocarlo, él mantiene la compostura, hasta que se levanta y la deja completamente sin palabras. Al comenzar la ceremonia, el nuevo arzobispo da un discurso largo e ignorando la muerte de su predecesor, lo que enfurece a Alexia. El público se enciende cuando Beta es presentada como invitada especial. Alexia, incómoda por no recibir el mismo trato, se pone celosa. Cuando Roz es anunciada, el juicio comienza. El primer candidato falla al intentar convocar un espíritu. El segundo, más fuerte, tampoco tiene éxito. Sid, desde el público, imagina una entrada espectacular y para su sorpresa, lo llaman como participante. Con el Coliseo esperando su fracaso, decide actuar, aparece como su alter ego y lanza su discurso característico. Convoca a un espíritu y la respuesta abre una puerta en el cielo. De allí desciende Aurora, la bruja de la calamidad, una guerrera temida por haber causado estragos hace siglos. Beta observa fascinada, tomando notas, mientras los presentes se preguntan si Sid sobrevivirá. Alexia, segura de su fuerza, cree que está a la altura. Aurora lanza el primer ataque, pero Sid la esquiva con facilidad. Mientras todos lo subestiman, él rompe su técnica más poderosa y vence. Aurora, satisfecha, desaparece sabiendo que encontró un igual. Cuando la barrera mágica del Coliseo cae, una nueva puerta aparece frente a Sid. Intenta ignorarla, pero esta lo sigue hasta que decide entrar. En el Coliseo, el Papa Calvo explica que el santuario ha reaccionado al poder de Sid, abriéndose solo a quienes lo buscan. Ordena evacuar mientras el portal comienza a expandirse. Las integrantes del Shadow Garden entran en acción. Epsilon se queda atrás y captura al Papa como rehén, amenazando con su espada si alguien intenta interferir. Mientras Alexia duda sobre su próximo paso, aparece un asesino encapuchado y elimina a los guardias que estaban vigilando el lugar. Los ojos de todos se posan en lo que vendrá, y el espectáculo apenas comienza. Usando su magia viscosa, Epsilon recupera su elegancia antes de acabar con el asesino. Asegurándose de que nadie haya visto su apariencia sin magia, arrastra al Papa Calvo a través del portal, justo cuando Beta también es absorbida. Alexia y Rose, negándose a quedarse atrás, se lanzan tras ellas antes de que la puerta desaparezca. Ambas aterrizan sobre Beta, y Alexia aprovecha el momento para comparar su figura con la de Epsilon. En ese instante, Alpha aparece y da luz verde para que cada una siga su camino. Al adentrarse en el santuario, Alpha revela que la historia oficial de Diablos es falsa. Olivier, el gran héroe, en realidad fue una mujer con un rostro idéntico al de ella. Ante esto, el Papa la acusa de ser parte de un experimento fallido, confirmando teorías de Epsilon sobre la conexión genética con Olivier. Alexia, confundida, sigue a Alpha hasta que la imagen de Olivier se desvanece. Por otro lado, Sid encuentra a Aurora atada. Ella niega haberlo llamado, pero le pide que la libere. Sid corta sus ataduras y tras recuperar su ropa mágica, le propone escapar juntos. Para ello deben destruir el núcleo mágico que mantiene activo el santuario, aunque eso signifique no poder usar magia cerca. Mientras tanto, Alexia y las demás observan los recuerdos de Olivier, descubriendo cómo la iglesia usaba huérfanos en experimentos con sangre demoníaca. Sid y Aurora cruzan un invernadero donde ven a una joven Aurora llorando. Al ver esto, Aurora rompe el recuerdo y avanzan al siguiente. En otro recuerdo, Alpha explica que Olivier fue una de muchas niñas modificadas para contener el poder demoníaco, no para destruir a Diablo, sino para extraer más células y perfeccionar un elixir de inmortalidad. Solo se puede producir una dosis al mes y se necesita una al año para mantenerse con vida. Solo 12 personas lo usan y el Papa es una de ellas. Alpha deduce que aún buscan perfeccionar la fórmula usando descendientes de Olivier. El Papa, al verse descubierto, se libera, pero Delta lo atraviesa sin dudar. Epsilon se molesta por eliminarlo antes de interrogarlo, aunque Alpha sospecha que aún sigue vivo y acierta. El Papa regresa con un hechizo de clonación, separando al grupo en un campo de batalla. Delta lo enfrenta sin miedo. Sin embargo, él revela que en el núcleo del santuario, la magia se suprime. Mientras clona su cuerpo, Delta sigue destrozando uno tras otro. En ese momento, Sid y Aurora caen al campo, justo cuando Aurora aterriza sobre él. Se levantan y avanzan hasta encontrarse con otra versión de Aurora niña. Ella decide borrar ese recuerdo también, pero son atacados por una horda de criaturas. Sid la protege y acaba con el ejército, ganándose los elogios de Aurora, antes de destruir otro recuerdo. Mientras tanto, Epsilon explora una biblioteca repleta de información prohibida. Como no pueden llevarse los libros, toman fotos, justo cuando su magia falla y su ropa comienza a desvanecerse. Rápidamente la recupera y exige a sus compañeras que no digan una palabra. Sid y Aurora se acercan al núcleo, mientras Delta sigue arrasando. A pesar de los esfuerzos del Papa, Delta destruye su ejército. Cuando este pregunta cómo 100 clones fueron derrotados tan fácilmente, Alpha le responde: 0 multiplicado por cualquier número sigue siendo 0. Sid y Aurora hallan una
espada que debería romper las cadenas del núcleo, pero la espada lo rechaza por no ser el elegido. Sin otra opción, deciden tomarse un descanso. Por su parte, el Papa invoca a Olivier para enfrentar a Alpha, pero ella y las demás se retiran al conseguir la información que necesitaban. El Papa, informado de la intrusión al núcleo, va tras ellos. Mientras tanto, Aurora le explica a Sid que quiere desaparecer. Ha revivido tantos recuerdos dolorosos que solo desea liberarse. Sid lo entiende, esperando que el héroe real aparezca, pero en su lugar vuelve el Papa. Este ordena a Olivier que ataque. Aurora le pide a Sid que huya, pero él se queda. La velocidad de Olivier lo supera, incluso logra cortarle un brazo, pero Sid no responde. No le interesa una lucha sin conexión emocional. Aurora interviene y le agradece por todo. El Papa se burla, pero Sid no se deja tratar como un personaje secundario. A propósito, se deja atacar por Olivier, usando la cercanía para sorprenderla con un movimiento inesperado, un toque directo que rompe el vínculo y la hace desaparecer. Tras recibir una puñalada directa en el pecho, el Papa observa incrédulo cómo Sid sigue en pie. Él explica que puede cambiar la posición de sus órganos con magia para evitar daños letales. Esa estrategia le permite acortar distancias y tomar ventaja en combate. El Papa duda, pero aún así lanza una nueva ofensiva con 100 copias de Olivier. Sid, sin titubear, las elimina en un parpadeo justo cuando su magia regresa. Explica que solidificó su maná lo suficiente como para evitar que fuera absorbido por el santuario, permitiéndole controlarlo por completo. Furioso, el Papa invoca aún más réplicas de Olivier, pero todas caen ante Sid. Finalmente, desata su energía más destructiva, aunque es apuñalado de nuevo. Sin embargo, logra destruir el núcleo mágico y todo el santuario. Desde lejos, el Shadow Garden observa la escena con respeto. Tiempo después, Sid despierta en un jardín, con la cabeza apoyada en el regazo de Aurora. Ella lo felicita por sobrevivir y él le cuenta que cambió su corazón de lado para evitar el golpe mortal. Aurora sonríe, aunque pronto empieza a desvanecerse. Le revela que sí fue ella quien lo llamó al santuario y que, aunque deseaba desaparecer, ahora no quiere olvidar lo que vivió con él. Sid le agradece, le acaricia el rostro y le da un último beso, justo antes de que ella se disuelva como polvo de estrellas. En otro punto del bosque, Alexia se queja de lo inútil que fue durante toda esta misión. Rose coincide, frustrada por seguir sin respuestas sobre el culto. Beta pregunta qué harán al respecto, y Alexia propone formar un equipo propio para investigar. Aunque Beta duda de su capacidad, termina aceptando. Por otro lado, Alpha se entera de que fue Sid quien destruyó el núcleo, la espada y el santuario, y que además se besó con la mismísima Diablos. Aurora decide guardarse esa información, pensando que él ya lo sabe. Mientras tanto, Gamma compra una propiedad con petróleo para expandir su negocio, y Delta se aventura sola por los caminos jugando a ser una cazadora. En la capital, Alexia informa a Iris sobre la conexión entre la iglesia y el culto de Diablo, pero ella aún no tiene suficiente poder político para actuar. Aún así, quiere participar en el próximo festival Bushin, lo que preocupa a Alexia por los recientes ataques. Iris, confiada, dice que su espada no será vencida por nadie y cree que la fuerza de Shadow y Alpha viene de artefactos, no habilidad real. En ese momento, Rose entrena cuando siente un dolor en el pecho y descubre una marca extraña. Días después, comienza el festival Bushin. Desde lo alto de un edificio, Sid observa a los participantes y planea infiltrarse. Para cumplir uno más de sus caprichos, le pide ayuda a Gamma para cambiar su apariencia y participar disfrazado. Tras negarse a explicar sus motivos, se somete a un cambio radical, adoptando el aspecto de un hombre encorvado y apagado. Durante el primer día, un campeón arrogante intenta intimidarlo para que se rinda. Sid, divertido al ver que su disfraz funciona, lo responde. El bravucón lo golpea con fuerza, pero él queda ileso. Sorprendido, el campeón se frustra aún más hasta que Aneros le ordena detenerse. Luego, al disculparse con Sid, este le responde sin filtros que se ocupe de sus propios asuntos. Más tarde, Sid se queda en la entrada del coliseo haciendo poses extrañas, mientras recuerda cómo Skell, su compañero de escuela, le comentó que la favorita del torneo era la princesa Iris. En el camino a casa se había cruzado con Rose, quien le dijo que se marchaba por un tiempo para comprometerse con su prometido. Hablaron brevemente de Alexia y Beta, y Sid concluyó que simplemente no se soportan. Antes de irse, Rose le agradeció su apoyo y Sid le ofreció una hamburguesa, le deseó suerte y le prometió confiar en ella. Ya en el presente, Skell desperdicia su dinero apostando a los peores luchadores. Mientras Sid observa el primer combate, entonces aparece Goldie, el campeón invicto de la última década, presumiendo que puede leer la fuerza de sus oponentes con solo ver sus rostros. Le asigna a Sid una puntuación bajísima comparada con la de su oponente, pero el combate termina en segundos, el rival tropieza y cae solo, aunque en realidad Sid le dio un golpe tan rápido que nadie lo vio. Anne Rose nota algo raro, pero no logra comprender lo que presenció. Al día siguiente, Skell aparece sin invitación para contarle a Sid que Rose ha desaparecido. Alexia y Beta también se enteran. Rose apuñaló a su prometido y huyó. Alexia quiere actuar de inmediato, pero Beta le sugiere prudencia. En respuesta, Alexia la amenaza con una intensidad inesperada y se marcha enfurecida, dejando a Beta organizando una búsqueda secreta. Sid, por su parte, se entera de la fuga de Rose y lo ve como algo increíblemente épico. Justo cuando va a entrar al coliseo, se cruza con una chica encapuchada que lo detiene porque huele a elfos. Sid, sin inmutarse, le responde que tiene amigos
amigas elfas, lo que la hace preguntarle si alguna se parece a ella. Al quitarse la capucha, su rostro es idéntico al de Alpha, pero él finge no reconocerla. Para comprobar si Sid era realmente un impostor peligroso o solo un perdedor con suerte, Anero se lo atacó por sorpresa. Sin embargo, él esquivó con tanta naturalidad que parecía más cobarde que hábil. Convencida de que no era una amenaza, lo ayudó a levantarse y le dijo que algún día se volvería fuerte. Mientras tanto, el bravucón de siempre y Aneros intentaban descifrar la fuerza oculta de Sid. Él insistía en que era suerte, pero ella no lo creía. Cuando llegó el combate entre Goldie y Sid, Aneros reveló que el campeón no estaba invicto, simplemente evitaba pelear si no creía que podía ganar. Goldie cargó con su enorme espada, pero Sid esquivó, tan torpemente que pareciera haberse roto el cuello. Desesperado, Goldie lanzó su técnica más fuerte, solo para ser noqueado por un estornudo. Sid ganó la segunda ronda sin esfuerzo. Mientras tanto, Iris se reunió con Ashat, el padre de Rose, ofreció su ayuda, pero él la rechazó, alegando que era un asunto familiar. Iris notó que no parecía herido como decían los informes, y algo en él no cuadraba del todo. Aneros luego se disculpó con Sid por haberlo subestimado, aunque insistió en que no podría vencerla en la final. Entonces él dejó caer unas pesas ocultas, como si estuviera homenajeando a Rock Lee. Aunque ella quedó sorprendida, él solo quería saborear su momento. Mientras tanto, Rose huía por las cloacas, perseguida por sus propios caballeros. Al día siguiente, Skell apareció en la posada de Sid con noticias sobre la recompensa por encontrar a Rose. Aunque Sid no pensaba involucrarse, cambió de idea al ver a su hermana acercarse y huyó con Skell. Durante la búsqueda, Sid escuchó una melodía familiar, una sonata que le encantaba en su vida pasada. Siguiéndola, llegó a un auditorio donde encontró a Epsilon tocando. Aunque decepcionado de que ella estuviera plagiando a Beethoven, recordó cómo esa música lo había motivado de niño a conquistar el mundo desde las sombras. Después de halagar su interpretación y su atuendo, se marchó con la idea de robar el piano. Mientras tanto, Rose, agotada y herida, se ocultaba bajo tierra. La marca en su pecho crecía y su energía la abandonaba. Recordó cómo su padre, drogado y manipulado por Ashat, la obligó a empuñar su espada. Aunque apenas lo hirió, sus propios soldados se volvieron contra ella y tuvo que huir. Sola y al borde del colapso, escuchó nuevamente la sonata y encontró a Sid interpretándola como todo un protagonista melancólico. Ella, emocionada, aplaudió. Él simplemente le preguntó qué hacía allí. Entonces Rose se desahogó, confesando su deseo de proteger a todos, pero no haber podido lograrlo. Sid le transfirió parte de su magia y desapareció con estilo. Al sanar, Rose derrotó fácilmente a un escuadrón de enemigos. Alexia y Beta la encontraron justo después, pero Rose pidió que la dejaran sola. Beta notó que había heredado algo más que poder, la actitud también. Alexia le recordó su promesa de apoyarla, pero Rose ya no quería vínculos. En su lugar, derrotó fácilmente a Alexia y se marchó como vigilante solitaria. Sid regresó a casa solo para encontrarse con Claire en la puerta. Nada contenta, lo arrastró a su casa y se lanzó sobre él con una mezcla de reclamos y afecto. Le exigió que asistiera al festival Bushin con una entrada VIP como compensación por no acompañarla en vacaciones. Mientras sobrevivía a las exigencias de su hermana, Alexia descubría que Beta también había abandonado la ciudad. Al día siguiente comenzaron las semifinales del festival. Sid llegó a la sección VIP y se sentó junto a Iris, quien no lo reconoció de inmediato. Al mencionar a Claire, Iris recordó de inmediato quién era. Avergonzada por su trato pasado, se disculpó. Sid, temiendo que su papel de perdedor se arruinara, se mantuvo neutral. Cuando le preguntaron a Iris a quién apoyaba, respondió que a Aneros, pero dijo haber visto determinación en los ojos de Sid. Poco después, en los pasillos, Sid se cruzó nuevamente con la elfa, parecida a Alpha, Beatrix, la reina de la esgrima. Ella volvió a preguntarle por Alpha, pero solo intercambiaron hamburguesas. En ese momento, Ashat apareció y le preguntó a Iris quién creía que ganaría. Ella admitió la fuerza de Aneros, pero creía que Sid podía sorprenderlos. Y tenía razón. En combate, Aneros seguía convencida de que solo tenía que superar la velocidad de Sid, pero ninguno de sus ataques logró romper su defensa. En su turno, Sid apareció en su punto ciego, rompió su armadura con un corte preciso y ganó la pelea de un solo golpe. Después de presenciar el poder abrumador de Sid, Ashat entra en pánico, no sabe si reclutarlo para el culto de Diablo o eliminarlo antes de que se convierta en un problema mayor. Poco después, Aneros se acerca a Sid y se disculpa por haberlo subestimado, reconociendo su arrogancia. Él también reconoce su fuerza y le da la mano antes de marcharse sin decir más. Tras ganar su siguiente combate, Iris invita a Beatrix a acompañarla como invitada especial. La elfa, siempre directa, le responde ofreciéndole una hamburguesa. El día de la final, Sid se relaja en la zona VIP como toda una celebridad. Iris aparece para molestarlo y se queja de que no puede beber café amargo. Él le sugiere agregar leche y azúcar, lo hace y lo disfruta, justo antes de romper el protocolo real, bebiéndolo de golpe. Mientras saborean la paz, Sid se siente como una estrella. Beatrix intenta entrar al estadio, pero los guardias se interponen por su arma. Eris interviene, revela su identidad y todos se arrodillan. Aún así, sus ojos solo siguen a Sid. Mientras tanto, Ashat droga al rey
rey de Midgar para asegurarse de que obedezca su plan: asesinar al rey vecino, provocar una guerra y permitir que el culto crezca mientras ambos reinos se destruyen. En cuanto llegan al evento, Beatrix detecta la droga en el rey. Al mencionarlo, Ashat reacciona con hostilidad, pero Iris lo frena con autoridad. Al enterarse de con quién se enfrenta, Ashat se retira, aunque ahora sabe que debe actuar pronto si quiere complacer al demonio al que sirve. En el Coliseo, el combate entre Iris y Sid inicia. Desde el primer cruce de miradas, Iris percibe algo distinto, sabe que no conoce su poder real y planea terminar la pelea rápido, pero en cuanto se lanza, una visión atraviesa su mente, Sid cortándole el cuello en un segundo. Se detiene en seco, lo intenta de nuevo, pero otra imagen la invade, perdiendo una pierna, como si su mente le advirtiera el final. Mientras tanto, Rose Oriana irrumpe en la zona VIP, pero todos los del culto ya han sido expulsados por el Shadow Garden. Le dicen que continúe con su misión. En el campo, la presión del público hace que Iris cargue finalmente, pero otra visión la frena. En ese instante, Sid aprovecha la apertura y la lanza por los aires con un solo golpe. Su padre, decepcionado, abandona la arena, mientras Ashat se desespera. Antes de que pueda hacer algo, Rose Oriana aparece y se disculpa con su padre por todo lo ocurrido, pero el anciano, aún bajo control, la perdona, lo que irrita a Ashat. Entonces Rose saca su espada y carga contra él. Usando a un anciano como escudo, ella lo atraviesa sin querer. Sin vacilar, decide terminar con la línea real para que Ashat no pueda usarla como herramienta para la guerra. Antes de que lo logre, Sid interviene y revela su identidad como Shadow. Rose lo reconoce como el enmascarado que la salvó en el pasado. Entre lágrimas le confiesa que es su mayor admiradora. Tras esto se retira y Sid apunta su espada al prometido de Rose, pero Beatrix aparece para defenderlo, golpeando a Sid de lleno. Estalla el caos. El rey de Midgar declara ley marcial y ordena atrapar a Ashat. Mientras tanto, Sid y Beatrix se enfrentan y la revelación de su identidad enfurece a Iris. Jura que será ella quien lo derrote. Durante el combate, Beatrix no logra seguirle el ritmo. Iris entra en escena con un artefacto, pero Sid se burla de su dependencia de trucos. Iris ataca, pero él esquiva con facilidad, mientras sortea también los golpes de Beatrix. Rose Oriana, por su parte, se encuentra con Alpha. Le ofrece dos opciones: unirse al Shadow Garden y proteger su reino, o marcharse sola hacia la ruina. Tras pensarlo, Rose acepta la primera opción y se convierte en parte del grupo. Sid, aún luchando, es llevado a las calles por sus enemigas, pero ni con ataques combinados logran herirlo. Finalmente, toma sus armas preferidas, las palancas, y lucha contra Beatrix en pleno movimiento. Ella intenta mantener la compostura, pero no consigue dominarlo. Iris, fuera de control, lo ataca con furia y él la hace callar con una patada que la deja fuera de combate. Beatrix intenta romper sus armas, pero él revela la verdadera, la espada de Levas. Sid afirma que su poder mágico es muy superior y que no tiene oportunidad. En ese momento, Iris lanza una bola de fuego que él resiste sin dificultad. Al ver que sus esfuerzos no sirven, las dos mujeres intentan un ataque combinado, pero él las vence sin despeinarse. Iris, humillada, amenaza con que todo el reino irá tras él, pero Sid, divertido, se ríe. ¿Por qué habría de huir? Incluso la princesa no es más que una molestia menor. Entonces libera parte de su poder atómico, cubriendo la ciudad con una demostración aterradora, pero los perdona. Su retiro deja a Iris devastada. Se arrodilla, derrotada, mientras Beatrix, en silencio, observa su caída. Días después, el caos del torneo se apodera de los titulares y Sid es bautizado como el demonio del siglo. Mientras el reino intenta digerir lo ocurrido, Ashat recibe una dura reprimenda de sus superiores dentro del culto de Diablo por haber dejado escapar a Rose Oriana. Aunque intenta justificarse, promete que la capturará en cuanto vuelva a verla. Mientras tanto, Rose es oficialmente aceptada en el campo de entrenamiento del Shadow Garden. Su iniciación no es precisamente sutil. Pierde su nombre, su estatus, su ropa y todo rastro de identidad pasada. Le ordenan incluso borrar sus recuerdos, incluyendo a Sid, lo que deja una herida emocional que no puede ocultar. Aún así, acepta el proceso, decidida a fortalecerse. En otro rincón del mundo, Sid toca en secreto su sonata favorita. Aunque su cara no lo demuestra, está satisfecho. Cada uno de sus objetivos se ha cumplido. En su mente, el telón cae con elegancia, como en un concierto final. Y así concluye esta etapa del camino de Sid, mientras el mundo comienza a temer a su sombra, sin saber que apenas está comenzando.